Hola, hola, espero que estén bien. El día de hoy les traigo el tutorial de esta hermosa rosa que tiene 12 centímetros de largo. Espero que te guste, si es así no olvides dejarme tu like, tu comentario y de compartir el video. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte y de activar la campanita. Muchas gracias. Los materiales que vamos a utilizar son hilos 100% de algodón. Aquí en Perú los llamamos quesitos. Para el color rojo estoy utilizando el código 3602 y para el color verde del código 8003. También vamos a utilizar silicona líquida, un poco de napa para rellenar en esta parte, marcador, un paliglobo de 30 centímetros, crochet de 2.5 milímetros y de 2 milímetros para tejer las hojas. También para darle esta rigidez en las hojas vamos a utilizar un alambre súper delgado, que es este de aquí. Pero si no tienes o no encuentras este alambre, vamos a utilizar limpiapipas. Este adorno que tiene lo vamos a quemar y nos va a resultar esta forma. Podemos utilizar tal cual está porque aquí tenemos dos alambres, o lo que podemos hacer es dividir esos dos alambres que nos va a resultar de esta manera un alambre más delgado. Ahora sí, continuamos con el paso a paso. Con el hilo de color rojo primero vamos a tejer los pétalos. Primero lo que vamos a realizar es un nudo deslizado. Y ajustamos. A continuación vamos a tejer 54 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esa manera en total 54. Ya tejí las 54 cadenas. Les quiero indicar que esta cadena es múltiplo de 6. Si ustedes desean una rosa mucho más grande, deben ir agregando de 6 en 6 las cadenas, o viceversa. Si la desean más pequeña, deben disminuir de 6 en 6. Ahora vamos a tejer una cadena adicional. Y vamos a tejer medios puntos dobles. Tomamos una lazada y nos dirigimos a la penúltima cadena. Y de esa manera vamos a tejer en total 54 medios puntos dobles. Un punto en cada cadena. Ya tejimos los 54 medios puntos dobles. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a girar. Aquí, como pueden observar, tenemos cadenas. Vamos a contar a partir del último 6. 2, 4, 5, 6. En ese número 6 he puesto el marcador. Ahí vamos a tejer el primer punto alto doble. Tomamos doble lazada y nos dirigimos a ese punto.
Tomamos la lazada y vamos a pasar en cada dos aritos. Finalmente pasamos por los dos últimos aritos. Ahora ya voy a retirar el marcador. Voy a tejer dos cadenas, 1 y 2. Tomamos doble lazada y en el mismo lugar vamos a tejer otro punto alto doble. Listo. Ahora tomamos nuevamente sin hacer cadena, doble lazada. Vamos a dejar un punto. Fíjense, vamos a dejar este punto y nos vamos al siguiente. Hice el punto alto doble. Ahora nuevamente dos cadenas. Y en ese mismo lugar nuevamente un punto alto doble. Ese es el procedimiento que debemos repetir hasta el final. Nuevamente doble lazada, dejamos un punto, dejamos este y nos vamos al siguiente. Realizamos el punto alto doble. A continuación, dos cadenas. Nuevamente vamos a tejer un punto alto doble en el mismo lugar. De esa manera vamos a tejer hasta el final. Ya estamos en la parte final. Vamos a seguir tejiendo entonces, dejando un punto. Y también, como pueden ver, estoy tejiendo sin ajustar tanto. Dejamos uno y ya estamos en el último punto. Y en esta parte solo vamos a tejer un punto alto doble, así como empezamos. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a girar el tejido y vamos a tejer en las V's que se formaron. Fíjense en este de aquí. Hay varias V's. Vamos a tejer en el primero. Tomamos doble lazada. Vamos a dirigirnos a esta primera V, donde vamos a tejer 2 puntos altos dobles. 1, 2
vamos a tejer 2 cadenas y en ese mismo lugar voy a tejer nuevamente 2 puntos altos dobles. Aquí nuevamente, fíjense, hay un espacio donde no vamos a tejer nada. Al costado hay una V. Ahí vamos a tejer lo mismo. Vamos a tejer nuevamente 2 puntos altos dobles. Uno, dos, nuevamente 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 2 puntos altos dobles. Uno, y 2. Este procedimiento lo vamos a repetir hasta el final. Solo vamos a tejer en las V's. Como pueden ver, he tejido en la última V, ahora nos queda este punto donde vamos a tejer un punto alto doble. Listo, porque es así como empezamos. Fíjense. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 2, 3 y 4. Después de tejer las 4 cadenas, giramos el tejido y vamos a tejer los abanicos. Primero en este de aquí que formamos con los 2 puntos altos dobles y las 2 cadenas, vamos a tejer 8 puntos altos dobles. Uno, dos, tres, siete y 8. Luego en este espacio que sigue vamos a tejer un punto bajo. Esta secuencia es la que vamos a repetir. Nuevamente vamos a tejer 8 puntos altos dobles.
1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 vamos a tejer un punto bajo. De esa manera vamos a seguir tejiendo los abanicos hasta la penúltima V. En la última vamos a hacer más puntos altos dobles. Ya estamos en la parte final de los pétalos. En este último vamos a tejer 14 puntos altos dobles. Vamos a seguir tejiendo de tal manera que esta parte de aquí la vamos a ocultar hacia atrás. Poco a poco, a medida que vamos avanzando, va a resultar ese proceso. Fíjense. Bien, una vez que hayamos tejido los 14 puntos altos dobles, vamos a unir con un punto deslizado en este punto justo donde empiezan las V's, donde hicimos los puntos medios dobles. Ahí vamos a realizar un punto deslizado y luego una cadena. Ahora cortamos el hilo sin dejar hebra larga. Y listo. Si tejemos con puntos altos en lugar de puntos altos dobles, nos resulta muy pequeña, fíjense. Ahora vamos a tejer estas hojitas que van en el tallo. Primero vamos a hacer un círculo mágico.
En él vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a jalar esta hebra, pero no ajustamos tanto ya que por ese agujero vamos a insertar el tallo. Ahora nos dirigimos al primer punto. Vamos a cerrar cada vuelta con un punto deslizado. Luego subimos con una cadena y en este mismo lugar empiezo a hacer el primer aumento. Uno, voy a ubicar el marcador. En ese mismo lugar vamos a tejer otro punto bajo. En total vamos a hacer 5 aumentos. Ya hicimos uno. En cada uno de los puntos vamos a tejer 2 puntos bajos. Al final de la vuelta nos deben quedar 10 puntos bajos. Ya tejí 5 aumentos, como podemos ver tenemos en total 10 puntos bajos. Cuando cerramos con puntos deslizados nos aparecen estas dos cadenitas que parecen puntos, pero ahí no vamos a tejer. Nos dirigimos al primer punto donde ubicamos el marcador. Ahí vamos a cerrar nuevamente con punto deslizado. Subimos con una cadena y en ese mismo lugar tejemos el primer punto bajo. Ubicamos el marcador. En el siguiente punto hacemos un aumento. Esta secuencia vamos a tejer 5 veces, un punto bajo y un aumento. En total nos deben quedar 15 puntos bajos. Llegué a la parte final. Ahora me dirijo al primer punto donde ubiqué el marcador y cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Retiramos el marcador. Voy a tejer una cadena y en ese mismo punto empezamos el primer punto de la vuelta. De esa manera vamos a tejer los 15 puntos bajos. En la vuelta 4, 5 y 6 vamos a tejer esos 15 puntos bajos sin aumentar ni disminuir. No olviden que cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado, siempre contando que sean 15 puntos bajos, porque recuerden que en estas dos cadenitas no vamos a tejer. De esa manera entonces vamos a tejer 2 vueltas más. Ahora vamos a tejer las hojitas. Esta vuelta número 6 la vamos a cerrar también con un punto deslizado. Subimos con una cadena y en este mismo lugar vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. Vamos a tejer una cadena, luego giramos, vamos a tejer un aumento, 1,
en el mismo lugar otro. En el siguiente vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente punto un aumento, y en el que sigue un punto bajo. Tejemos una cadena, giramos el tejido y voy a tejer los 6 puntos bajos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente una cadena, giramos y voy a tejer los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena, luego giramos. Ahora vamos a hacer disminuciones, por lo que este punto lo vamos a dejar. Nos vamos al siguiente. Una cadena para subir, dejamos el punto y vamos al siguiente. Voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente una cadena y también vamos a dejar el punto. Dejamos este punto y vamos al siguiente. Vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Nuevamente una cadena, giramos, dejamos este punto y vamos a tejer 3 puntos bajos. 2 y 3. Nuevamente una cadena, giramos y vamos a dejar este. Vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Tejemos una cadena, giramos y vamos a tejer 2 puntos bajos. Esta vez ya no dejamos el punto. 1 y 2. Luego una cadena, giramos, dejamos este punto y solo vamos a tejer un punto bajo. Una cadena, luego giramos y vamos a tejer un punto bajo. Ahora tejo 3 cadenas. 1, 2, 3 y uno más para asegurar. Cortamos el hilo. Y este de acá vamos a jalar. Luego lo que hacemos es esconder el hilo. Voy a utilizar el crochet más delgado.
De esa manera escondemos el hilo. Ahora nuevamente vamos a hacer otra hojita. Nos dirigimos a este punto próximo. Vamos a jalar el hilo de esta manera. Hacemos una cadena. Y en ese mismo lugar vamos a tejer el primer punto bajo. Listo. Ahora en el siguiente un aumento, pero vamos a ocultar esta hebra. La vamos a ubicar de esa manera para ir envolviéndola con el hilo. Uno, y en ese mismo lugar otro punto. En el siguiente punto realizamos un punto bajo. Y ahí ya podemos cortar esta hebra. Vamos a tejer una cadena, giramos el tejido y en el primer punto vamos a tejer un aumento. En el siguiente un punto. En el que sigue un aumento. Luego tejemos un punto. Tejemos una cadena, giramos y vamos a tejer los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente una cadena, giramos y vamos a tejer 6 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos. Ahora sí ya vamos a hacer las disminuciones. Dejamos este punto y nos vamos al siguiente. Vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Nuevamente una cadena, giramos, dejamos este punto y nos vamos al siguiente. Vamos a tejer 4 puntos. 2, 3 y 4. Tejemos una cadena, giramos, dejamos este punto y nos vamos al siguiente. Vamos a tejer 3 puntos bajos. 2 y 3. Hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer, vamos a dejar este punto y vamos al siguiente. 1 y 2. Hacemos una cadena, giramos. Ahora sí vamos a tejer en los 2 puntos. 1 y 2. Tejemos una cadena, dejamos este punto y vamos al siguiente. Un punto bajo, una cadena, giramos, vamos a tejer un punto bajo y finalmente 3 cadenas, 2 y 3 y otra para asegurar. Cortamos el hilo y listo. Ahora lo que hacemos es esconder la hebra. De esa manera vamos a continuar. Nos deben salir 5 pétalos. Estamos ya en la última parte.
Aquí les quiero comentar que al momento de cerrar cada vuelta con un punto deslizado, si tejemos aquí en este punto bajo que nos corresponde, a diferencia de estos espacios, aquí nos quedarían muy separadas, por lo que vamos a tomar la hebra delantera de este punto y también del que le sigue, como hacer una disminución de esa manera. Así nos va a quedar un pequeño espacio al igual que este del lado derecho. Y ahora sí continuamos con las siguientes vueltas. Ahora vamos a tejer las hojas, para lo cual necesitamos este alambre que es súper delgado, un crochet de 2 milímetros. Ahora vamos a tejer las hojas, para lo cual necesitamos este alambre que es súper delgado, un crochet y un crochet de 2 milímetros. Si no hallamos este alambre delgado, podemos utilizar limpia pipa. Con la ayuda de un encendedor vamos a retirar esta parte de color verde para quedarnos solo con el alambre. De esa manera. Este alambre lo podemos utilizar tal como está. Como pueden ver, en esta hoja la he utilizado de esa manera. La otra manera es que separen esos dos alambres, que va a ser mucho más tedioso, y van a obtener este alambre súper delgado. Pero no se preocupen, pueden utilizar este alambre que resulta de quemar esta parte verde. Fíjense, ahí está el alambre. Ahí tenemos dos alambres. Si desean separarlo y obtener este que es mucho más delgado, van a utilizar alicate para dar la vuelta y obtener este alambre. Primero vamos a realizar un nudo deslizado. Listo. Luego vamos a tejer 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Luego hacemos una cadena más. Y vamos a tejer en la penúltima cadena un punto bajo. En la siguiente un medio punto doble. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos, un punto en cada cadena. 1, 2 y 3. Ahí está. 3. Ahora vamos a tejer un medio punto doble. Luego un punto bajo. Ahora vamos a tejer en espejo. Realizamos una cadena y en ese mismo lugar voy a tejer un punto bajo. Y de paso escondemos esta hebra. En el siguiente punto vamos a tejer un medio punto doble. Luego 3 puntos altos.
1, 2 y 3. Ahora un medio punto doble. Y finalmente un punto bajo. De este lado tenemos 7 puntos y de este otro también tenemos 7. Y al centro tenemos un punto adicional. Ahora voy a dirigirme al primer punto, donde voy a hacer un punto deslizado. Y ahí vamos a ubicar el alambre. Vamos a insertar por este arito y en cada uno de los puntos vamos a tejer puntos bajos. Realizo una cadena y en ese mismo lugar mi primer punto bajo. De esa manera 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 7. Aquí vamos a jalar un poco más. Ahora en ese punto central vamos a tejer un punto bajo luego una cadena y en ese mismo lugar vamos a tejer otro punto bajo. Y ahora nuevamente voy a tejer los 7 puntos bajos, un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora con esos puntos que hice de este lado debo tener 8 y de este otro también 8. 8 y luego la cadena que hicimos. Y de este lado también debo tener 8. 2,
4, 6 y 8. Voy a dirigirme entonces al primer punto. De este lado tenemos 8, luego un punto que es la cadena y de este otro 8. Ahí voy a realizar un punto deslizado. Luego vamos a tejer 2 cadenas. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Nuevamente 2 cadenas, nos dirigimos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Y ahora en ese punto central vamos a tejer un medio punto doble. Luego un punto alto en el mismo lugar. A continuación vamos a tejer 2 cadenas. Tejemos en el penúltimo un punto deslizado. Y en estas hebras delanteras vamos a tejer un punto bajo. Ahora en ese mismo lugar voy a tejer un medio punto doble. Ahora vamos al siguiente punto donde realizo un punto deslizado. Y continúo con 2 cadenas, luego un punto deslizado en el siguiente punto.
Ahora el hilo lo pasamos por detrás de los alambres. Nos dirigimos al primer punto y hacemos el punto deslizado. Luego cerramos con una cadena y dejamos una hebra larga para luego envolver el alambre. Vamos a tejer en total 3. Vamos a envolver con este hilo. Vamos a poner un poco de silicona en la base. Ahora vamos a juntar las 3. Pueden darse cuenta que estas 2 hojas tienen el tallo más grueso debido a que utilicé 2 alambres. Para este tercero dividí este alambre entre 2. Después de acomodarlos, con este tercer hilo vamos a envolver a los 3. De esa manera. Vamos a poner silicona. Y el resto va a quedar aquí en el tallo para terminar de envolver. Ahora lo que vamos a hacer es unir cada una de las partes. Vamos a ubicar esta última parte donde tejimos 14 puntos altos dobles y también vamos a identificar el lado derecho y revés del tejido. Este es el lado derecho y este otro es el revés. Por el lado revés vamos a poner el paliglobo de 30 centímetros. Ahora vamos a echar un poco de silicona en este extremo.
y vamos a girar. De paso podríamos esconder también esta hebra. Ahora vamos a girar nuevamente y vamos a poner silicona en este lado. De esa manera. Y vamos a seguir girando. Aquí lo que debemos tener cuidado es que esta base donde tejimos los medios puntos dobles deben ir encima del otro. Damos la vuelta y vamos a seguir poniendo silicona.
Ahora en esta última parte vamos a poner silicona en este lado, en todo el borde. Y escondemos esta hebra. Vamos a dejar secar por unos minutos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar el paliglobo de esta manera. Fíjense. Y vamos a rellenar un poco esta parte. Y listo, como pueden ver, ya rellené esa parte. A continuación lo que vamos a hacer es poner silicona alrededor y vamos a unir ambas partes. Antes debo percatarme que justo en esta parte final debe estar una de estas hojas que me va a ayudar a cubrir esa parte. Ahora en cada una de las hojas debo poner silicona y de esa manera con cada una de las hojas, que nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es poner silicona para cubrir el palíglobo. Tan solo vamos a poner en la base. Vamos a poner de esa manera y vamos a girar para cubrir completamente Lo que vamos a hacer es seguir girando. Vamos a seguir cubriendo hasta tener aproximadamente 7 centímetros. Si ustedes desean que estas hojas estén más cerca a la flor, pueden dejar menos centímetros. O si también desean que esté más abajo, pero yo le puse 7 centímetros ya que voy a formar un ramo o un bouquet, entonces para que las hojas puedan ser visibles. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de silicona en uno de los extremos. Ahí vamos a ubicar las hojas. De esa manera. Y con este hilo vamos a envolverlas.
de esa manera hasta el final. Cuando lleguemos a la parte final vamos a poner silicona. Este es el momento también para determinar el largo del tallo de la rosa. Pueden cortar si es que les parece muy largo. Entonces vamos a terminar de envolver. Y listo, es todo. Lo único que hacemos es acomodar las hojas y también los pétalos. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarme tu like y en los comentarios déjame qué otra flor quisieras que teja. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.